Muy bien, ahora le toca el turno a la semiología del aparato digestivo. Se refiere a los signos y síntomas del segmento bucofaríngeo, vamos a hablar de cialorrea, serostomía, disfagia y pirosis. Por definición, la cialorrea es la sensación subjetiva al aumento de saliva con caída de saliva al exterior. Entonces ahí lo que podemos decir que lo que refiere sensación subjetiva, eso sería un síntoma, pero si nosotros vemos la saliva cayendo de la boca sin que el paciente pueda hacer nada o haga nada para evitarlo, eso sería un signo, es algo que podemos ver. Ahora, si la misma, o sea, ese aumento de saliva se traga, se llama cialofagia. ¿Por qué se dan este aumento excesivo de saliva? Por dos cuestiones. Una es la excitabilidad del reflejo salival y la otra es la irritabilidad de las glándulas salivales. También puede haber un aumento de la saliva o de la salivación de causa digestiva, por ejemplo en una extracción dentaria o en los niños, los bebés cuando le están creciendo los dientes, pero también en parotiditis, cáncer de esófago, algún cuerpo extraño también en el esófago, una gastritis, úlceras gastroduodenales, pancreatitis, etc. Opuesto de la cialorrea es la serostomía, que es la sensación subjetiva, la disminución de saliva. La boca se presenta seca, con la lengua opaca y muy áspera. En este caso se da por inhibición del reflejo salival, por ejemplo, tanto alteraciones psíquicas como emotivas, destrucción de células glandulares en el síndrome de Sjögren, obstrucción de los conductos secretores, eso va a también traer aparejado dolor local que se exacerba con el consumo de algunos alimentos, y por sobre todo, por ahí el más común es la deshidratación. Trastornos de la deglución, hablamos de disfagia. Primero definimos a la deglución como el transporte de sustancias sólidas, líquidas y saliva desde la boca hacia el estómago. ¿Cómo se da este proceso? A través de movimientos que generan presiones, relajaciones. Necesitamos válvulas que se cierran, válvulas que se abren. Es un juego de presiones y de válvulas, ¿sí? Entre boca, faringe, laringe y esófago. Y la disfagia puede presentarse por alteraciones funcionales, estructurales o ambas juntas. La disfagia puede presentarse de diferentes maneras. Una puede ser, por ejemplo, que el paciente no pueda manejar y hacer el bolo en la boca, otra que no tenga un buen disparo deglutorio, otra que no pueda llevar ese alimento por los constrictores de la faringe hacia el estómago. Pero por otro lado también puede haber aspiraciones, silentes o no, lo que quiere decir que pasa material que debería ir al estómago hacia la vía respiratoria. En el caso de la aspiración silente, lo que sucede es que el paciente se aspira, pero no tose. O sea, no tenemos nosotros noción de que el paciente se está aspirando. Eso lo vamos a ver con un estudio. Normalmente cuando uno se aspira, enseguida se desencadena el reflejo tusígeno defendiendo la vía respiratoria. Para estudiar la disfagia, veamos primero las etapas de la deglución. La primera etapa es la oral preparatoria, donde se produce el saboreo del alimento, se lo tritura, se lo mezcla con saliva y se forma el bolo alimenticio de un tamaño y consistencia adecuada, ¿sí? Eso quiere decir que sea factible tragarlo. La fase oral es la parte de transporte del bolo hacia la faringe. La fase faringea es el ascenso laringio, se produce cuando en el momento que uno traga se asciende la laringe, se contraen los constrictores de la laringe
se genera también una presión negativa y aumento de la presión subglótica, se produce el cierre glótico y luego el transporte faríngeo. En la fase esofágica lo que ocurre es relajación y franqueo del esfínter esofágico superior, o sea, se aflojan y se relajan los músculos cricofaringios. De ahí ocurre el transporte del bolo con un adecuado peristaltismo y amplitud de la onda peristáltica de los músculos del esófago, la relajación y el franqueo del esfínter esofágico inferior para que pase el alimento al estómago. Tenemos todas las fases, desde donde inicia la masticación, la formación del bolo, a mezclar el alimento triturado con la saliva, la elevación de la lengua y el sello palatogloso, la propulsión lingual, ¿sí? Para llevar el bolo hacia atrás, se logra el sello palatino para que el alimento, el líquido no se vaya a la nariz. Recuerden cuando ustedes tal vez están tomando gaseosa y se ríen y les sale esa Coca-Cola por la nariz. Bueno, para eso es ese sello del velo nasopalatino. Después se contrae la faringe y se cierra la epiglotis. Y luego está el tema de la apertura del esfínter esofágico superior e inferior nuevamente. Como dijimos anteriormente, esto es un juego de presiones y de válvulas. Estas válvulas que se cierran y se abren para evitar que el alimento vaya, por ejemplo, a la nariz y no al esófago, tenemos varios tipos de válvulas. En estas, por un lado, la primera van a ser los labios, evitando que el bolo caiga fuera de la boca. Luego el velo lingual, el velo faríngeo, la glotis, donde vamos a tener primero el ascenso laríngeo, el cierre del vestíbulo laríngeo, que sería epiglotis, más repliegues aritenoepiglóticos. El cierre glótico, apnea, o sea, ahí ya inspiramos y ya sostenemos el aire dentro de nuestra caja torácica. Eso hace aumentar la presión a nivel subglótico. Y luego viene la apertura del esfínter esofágico superior y luego el inferior. Bueno, esas son todas las válvulas: labios, velo lingual, velo faríngeo, glotis y esfínter esofágico superior e inferior. Decimos que la deglución es normal cuando la persona puede masticar y deglutir en forma segura, o sea, no se aspira y puede deglutir y tragar cualquier tipo de consistencia, líquido, sólido, semisólido. Cuando hay una leve disfagia, generalmente el paciente puede masticar y deglutir casi siempre la mayoría de los alimentos, pero a veces puede presentar algún tipo de dificultad y puede requerir técnicas específicas para lograr deglutir. O sea, puede ser desde la maniobra de chin down, de bajar la cabeza, la pera hacia el pecho al momento de tragar, o alguna otra maniobra compensatoria, pero sigue con alimentación oral. Disfagia moderada hablamos cuando el paciente tiene una deglución relativamente aceptable con una dieta blanda, o sea, semisólidos procesados generalmente. Pero puede tener dificultad con líquidos, ya sea porque el pasaje es muy rápido y no logra disparar a tiempo y parte de esos líquidos pueden ir a la vía aérea, o de sólidos en los cuales no los puede propulsar hacia el esófago y el estómago. Una alteración o una disfagia moderadamente severa es aquella en la cual el paciente ya no puede deglutir en forma exitosa, o sea, no puede simplemente ingerir por boca en forma normal, requiere una constante supervisión y asistencia para hacerlo, y tal vez sea aquel paciente que solo entrena deglución con el terapista, ya sea el kinesiólogo o el fonoaudiólogo. Por ejemplo, también algunos fonoaudiólogos o muchos hacen la parte deglutoria.
Y ya una disfagia severa, el paciente sí o sí tiene que tener otro método de alimentación, que puede ser por sonda nasogástrica o directamente botón gástrico, pero no puede ingerir nada por boca. Los trastornos que llevan a la disfagia pueden ser tanto de la motilidad como de la sensibilidad, y ambos juntos también. Lo que está sucediendo es que este juego de presiones, de cierre y apertura de válvulas, no se está dando adecuadamente, como también puede ser que no se proteja bien la vía respiratoria. Para la disfagia tenemos varias herramientas. La primera y fundamental es el examen clínico que vamos a hacer nosotros junto con el paciente. Después estudios complementarios como la videofluoroscopía, la videofibrolaringoscopía y también por último la manometría esofágica computarizada. En el examen clínico es importante conocer la enfermedad de base del paciente, si es que tiene alguna, el estado neurológico, porque eso puede hacer que por momentos tenga una buena deglución, y si el estado es alternante, si tiene alteraciones de su sensorio, puede por momentos no ser segura la alimentación oral. Cómo está desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista nutricional, si ya viene con una pérdida de peso importante o no, cómo viene evolucionando esa disfagia que nos manifiesta el paciente o que viene presentando, y cuáles son las características fundamentales que manifiesta. Eso todo al costado del paciente. Entre otras cosas, también evaluaremos el lenguaje y el nivel cognitivo del paciente. Es muy importante. Aquellos pacientes con algún grado de demencia pueden verse alterada la deglución, sobre todo en la primera fase. Y luego de esto evaluaremos pares craneales, la motilidad y la sensibilidad de toda la cavidad bucal. Cuestiones a evaluar, vamos a evaluar el desencadenamiento de reflejos. En cuanto a los que son reflejos de protección, tenemos el reflejo nauseoso, en el cual evitaríamos deglutir algo de mayor tamaño, o sea, un bolo demasiado grande que nos podría quedar atrapado, ¿sí? Y obstruir también la vía aérea. Y el reflejo tusígeno, de protección justamente de la vía aérea, tratando de expulsar cualquier cuerpo extraño que entre a la misma. Y por otro lado los reflejos deglutorios, el palatofaringio y el faringio. También evaluaremos el control cefálico, si el paciente sostiene bien la cabeza y la mueve a voluntad, y la presencia y efectividad de la tos, si la puede realmente producir el paciente en el momento que se la pedimos. Y también si el paciente tose directamente porque creemos que se aspira saliva o líquido o algo, lo evaluaremos después. ¿Por qué evaluamos la fonación, el habla del paciente? Porque nos puede dar información. Por ejemplo, si el paciente tiene voz húmeda, esta puede ser por secreciones, ¿sí? Que el paciente no está terminando de limpiar la vía aérea alta, las cuerdas vocales, le quedan restos, ¿sí? Por ejemplo, de secreciones o tal vez restos de comida. Si es soplada, puede ser una parálisis de cuerda vocal, donde tenga también una voz bitonal. Y eso me habla generalmente de una inefectividad en el cierre, ¿sí? En una de las válvulas que serían, en este caso, las cuerdas vocales. Después evaluar la fonación después de la deglución, también a ver si el paciente le cambia la voz, si quedó algo, algún resto de comida en la vía aérea. Y también pedirle que tosa para ver si limpia, si aclara, si habían quedado con una voz húmeda. Esto se complementa obviamente con la auscultación cervical al momento de tragar y con la fonación y la respiración también. El paciente que tenga traqueostomía puede tener asociado algún trastorno de la deglución. Se dice que a veces la traqueostomía puede llegar a favorecer la aspiración porque disminuye la elevación laringea. Puede dificultar también la tos y la movilización de secreciones altas, sobre todo por arriba de
de la cánula traqueal, donde están las cuerdas vocales. Altera también la sensibilidad, el trofismo y la coordinación faringolaringea. Hay que tener en cuenta el estado de la herida, el tipo de cánula que tiene el paciente. Cuando hablamos de herida hablamos de ostoma. Si tiene saliva, periostoma, si el alimento o algún colorante que se da por boca sale por el ostoma, o sea, por la cánula de traqueostomía, o periostoma también. Una cánula de traqueostomía puede tener balón y tal vez no pase tanto colorante hacia cuando uno hace un blue test hacia la vía aérea, pero sí periostoma puede salir ya el colorante y notarse junto con las secreciones. Y eso hablaría justamente de una aspiración. El blue test no es más que teñir la cavidad oral, en este caso con un colorante azul, e incluso puede dársele de tomar al paciente y ver si ese colorante pasa la vía aérea. Lo que veríamos al pasar el colorante a la vía aérea simplemente que el paciente se aspira. Uno puede verlo periostoma, ahí en este caso mojaría las gasas que tiene el paciente debajo de la cánula, o al aspirar secreciones ya bajando por debajo del nivel de la cánula hacia la vía aérea inferior. Que no se aspire, en este caso, que el blue test dé negativo, no quiere decir que no le pueda suceder en algún momento. Lo que tiene de interesante tal vez el test de tintura azul o el blue test es que esto puede dejarse durante todo el día y el paciente tiñe la saliva que va deglutiendo y si nos aparece en forma tardía la tinción, tanto periostoma como en la aspiración, ya tenemos por seguro de que el paciente se aspira. O sea, va a dar falsos negativos tal vez, pero nunca un falso positivo. Pero ahora tengamos en cuenta que el paciente que no tiene traqueostomía, por ejemplo la señora de la imagen, podría tener una aspiración silente y yo no detectarla. ¿Qué quiere decir? Que tal vez parte del alimento se pueda colar hacia la vía respiratoria, pero el paciente no manifiesta tos, o sea, no tose y tal vez no tenga algún cambio de la voz. Eso es menos normal, pero podría llegar a suceder. Sobre todo si es un paciente neurológico que no fona habitualmente, que no habla. Hay que tener en cuenta el disparo deglutorio, o sea que el paciente cuando lleve el alimento, el bolo hacia atrás, dispare la eglución, tenga la elevación laringea y degluta, que haga bien el periodo de apnea. Y bueno, son cosas que vamos a ir aprendiendo a evaluar al momento de ver al paciente comer. La evaluación del paciente bedside también incluye la evaluación de lo que es columna cervical, la posición de la cabeza en el espacio, el control cefálico, la musculatura, ¿sí? Y aprovechar también en este momento para evaluar pares craneales, por ejemplo, el facial y el trigémino. La videofluoroscopía también es conocida como videodeglución. Es importante que estemos presentes los que atendemos a ese paciente para tal vez evaluar si con alguna maniobra compensatoria podemos evitar la aspiración y ver cómo va el alimento en distintas consistencias. No siempre el paciente se lleva el estudio a su casa, las imágenes, el video, entonces es importante si no es así, si podemos estar. Y a su vez pedir determinadas maniobras para corroborar la posibilidad de poder alimentarse vía oral. Como también qué ejercicios son los que uno tiene que practicar o qué posiciones tiene que fomentar. El estudio consta de la administración de bario mezclado con los alimentos, ya sea con el líquido, con semisólidos y con sólidos. Ese contraste se va entregando tal vez con un vaso, con una jeringa, si es un bebé con una mamadera, tal vez con un sorbete, depende de cada paciente.
Para semisólidos lo que se hace es mezclar el bario con el yogur y hacer una mezcla bien homogénea. Para el sólido lo que se hace es untar pan o algún alimento parecido. Generalmente se hace con pan lactal junto con el bario. Aquí hay un video que les voy a pasar el link aparte de la clase para que puedan entrar. Va a haber 2 o 3 links en lo que respecta a deglución. Cuando evaluamos deglución, lo primero que evaluamos es la etapa oral. En la etapa oral lo que tenemos que ver es que el paciente pueda llevar el bolo alimenticio, manejarlo bien con la lengua, que pueda masticar y mezclarlo con la saliva, que cierre bien los labios y el alimento no caiga fuera de la boca, y evitar también o observar, ¿sí?, que no haya contraste en el piso de la boca que el paciente no pueda manejar, o sea, que quede contraste a veces entre los dientes y la lengua o entre las encías y los labios. También podemos observar en esta parte fallas en la propulsión y trastornos de coordinación en los movimientos linguales. Vemos que estamos viendo el paciente en un estudio que es dinámico, entonces podemos observar el cierre de válvulas, ¿sí?, tanto del velo lingual como el velo faríngeo. La primera válvula consiste en el cierre en lo que es la base de la lengua y el paladar, evitando el pasaje precoz del bolo hacia la faringe y que no haya rebosamiento de contraste a la vía aérea, ¿sí? Estaríamos protegiendo la vía aérea. La segunda válvula, perdón, es el cierre entre el velo del paladar y la pared posterior de la faringe,
impidiendo justamente el escape de aire por un lado y el pasaje del alimento hacia la nasofaringe. En la etapa faríngea evaluamos el disparo del glutorio. ¿Cuánto tiempo tarda ese bolo en llegar hasta el esfínter esofágico superior y franquearlo? También vamos a observar, por un lado, la epiglotis debería ponerse horizontal y proteger la vía aérea, ¿sí? Por el ascenso laringio, que exista un correcto cierre del vestíbulo laringio, que depure bien las valéculas y los senos piriformes, que no queden restos ahí. Bueno, ya habíamos hablado del ascenso laringio y la actividad de los músculos constrictores de la laringe, perdón, en este caso. Si hay lo que llamamos un retardo en el disparo del glutorio, lo que puede pasar es que haya un rebosamiento del bolo, o sea, en este caso del contraste, a la valécula y pasaje del contraste a la vía aérea. O sea, el paciente se está aspirando. Si no disparó adecuadamente, rápidamente la deglución y parte del contenido se fue a la vía aérea. Lo que debería ocurrir, lo siguiente sería un buen cierre de la vía aérea con ascenso y desplazamiento anterior de la laringe y del hueso hioides. Tenemos que poder observar la contracción y aproximación de los aritenoides, de las cuerdas vocales, la apnea y la posterior expulsión de aire de la laringe. Eso para limpiar vía aérea. Después de todo lo anterior, el bolo debería llegar al esfínter esofágico superior o esfínter cricofaringio, y este debería abrirse por relajación justamente cricofaringea, por el ascenso laringio y la presión misma del bolo. A veces puede fallar esa relajación y hay lo que se llama una indentación, que es como una marcación de la pared posterior faríngea, ¿sí? Por el contraste ahí presente, y se observa también un retardo en el pasaje del bolo, o sea, le cuesta franquear justamente este esfínter esofágico superior. Por último, observamos cómo el alimento pasa por el esófago y de paso vemos la motilidad esofágica, si es inefectivo o no, cómo está el esfínter esofágico inferior en este momento, si hay algún tipo de reflujo, que son los trastornos más frecuentes en esta etapa esofágica. Bien, la videofibrolaringoscopía es otro estudio que suele hacerse, donde uno va a ver cosas distintas, o sea, no los dos estudios son para lo mismo. Acá lo que estamos viendo es las estructuras anatómicas en forma directa, a través de una fibra óptica que entra por la nariz, tiene una cámara en su extremo y podemos ver y grabar cómo está la anatomía y la función, sobre todo en la etapa faringolaringea de la deglución. La fibro la usamos generalmente para evaluar la etapa faringolaringea, porque nos va a dar, como dijimos anteriormente, una buena visión directa de la anatomía, cómo están las estructuras anatómicas, cómo está la sensibilidad, cómo se mueve, si hay coordinación o no de las estructuras que intervienen justamente en esta etapa faríngea. ¿Sí? También nos da una buena evaluación cómo se comporta ante la presencia del fibroscopio, que puede generar, por ejemplo, reflejos de protección de la vía aérea como la tos. Bien, el esófago no lo vemos directamente, pero podemos ver alguna alteración de la etapa esofágica por la presencia o persistencia del lago faríngeo, lo que puede ser por una falta de apertura o de franqueo del bolo y el alimento por el esfínter esofágico superior, o también alteraciones de la contracción faríngea, o una combinación de ambas.
Primero vamos a hacer una evaluación sin alimentos, o sea, evaluar la anatomía y la función. Por lo pronto, miraremos primeramente la parte nasofaringea, donde está entrando el fibroscopio, ver cómo están las mucosas, las paredes, el trofismo, si hay algún tipo de asimetría y sobre todo evaluar en esta parte el cierre y la competencia velofaringea, cómo está esa primer válvula. Luego, observando desde el cabum hacia la laringe, tenemos lo que llamamos visión laringofaringea panorámica, donde se ve la base de la lengua, luego valécula y epiglotis, los senos piriformes. Vemos la correcta o no contracción de los constrictores de la faringe y los movimientos involuntarios que pueden presentarse en reposo. Ya en la laringe vamos a ver si hay alguna alteración anatómica, cómo están las cuerdas vocales, si se mueven las dos por igual, si hay alguna parálisis o paresia de cuerda vocal, cómo está el cierre glótico, si hay presencia o no de aspiración de saliva o incluso aspiración silente que no provoca el reflejo tusígeno. Y en la última parte valoremos la sensibilidad faringolaringea y comparando ambos lados, ¿sí? Tocando con el fibroscopio. Parálisis de una sola cuerda vocal, por un lado, nos va a provocar un incorrecto cierre de las cuerdas vocales y por otro lado nos puede presentar una voz bitonal o una voz áspera o rasposa. Este video también lo tienen en la página junto con la clase. El link se lo vamos a dejar en la parte de generalidades. Luego viene la etapa de evaluación con alimentos, también de diferente consistencia, con colorantes, con distintas posiciones. Si es un paciente que estamos viendo su progreso, tal vez con alguna posición compensatoria evitemos la aspiración y un correcto pase del bolo hacia el esófago. También podemos observar si hay fuga en la boca, cómo están esas maniobras o esos ejercicios que viene practicando, si limpia bien o quedan restos en valécula, en cuerdas vocales, dónde quedan, qué maniobras son efectivas para eliminarlos.
Y bueno, obviamente la presencia de aspiración, aspiración silente, si la tos es efectiva y logra limpiar o no, o quedan restos a pesar de la tos. En este estudio no es tan usual como los otros dos, de hecho yo nunca ni presencié ni estuve ningún tipo de este estudio a la mano. Consiste en medición de presiones intraesofágicas colocando una sonda nasogástrica que tiene canales capilares internos por donde pasa agua y se mide la presión eh, en, digamos, contravasamiento de los capilares de agua. Lo que hace es, se le pide al paciente que degluta y la presión que manifiesta esa sonda que se le colocó, da una información a la computadora para observar, por ejemplo, cómo se contraen las paredes musculares, si lo hacen con distintas fuerzas, si lo hacen en forma rítmica y con buen peristaltismo o no. Y también cómo se comportan los esfínteres, si se relajan, si se mantienen contraídos, etc. Bien, con este estudio lo que observamos es, por un lado, los esfínteres esofágicos superior e inferior, y también el esófago en sí, la musculatura, cómo es el peristaltismo, cómo se contrae y cómo funciona cada contracción. Tenemos que pensar que a medida que tratamos a pacientes con trastornos del glutorio, cada tratamiento es en sí una evaluación y se va a ir modificando en la medida que el paciente presente cambios. Estos pueden ser a favor o también un deterioro progresivo del paciente en el cual tenemos que estar atentos de que el paciente nunca ni se deshidrate ni pierda peso. A veces la deglución le insume tanto tiempo y energía al paciente que tiene que apoyarse sí o sí en forma temprana, tal vez con una sonda nasogástrica. Resumiendo, ¿qué le pedimos en esta parte? Es, por un lado, que sepan qué es la disfagia, cómo evaluarla, qué tenemos que tener en cuenta en el examen clínico bedside, o sea, junto al paciente, cuáles son los síntomas que puede presentar el paciente, pensar en la alimentación y en sus diferentes consistencias, hacer una correcta anamnesis, sobre todo saber cómo viene la historia de ese paciente y si no nos puede contar él, quien esté encargado de ese paciente, dónde está el trastorno del glutorio, identificarlo y cuáles son los estudios que nos pueden apoyar nuestra semiología clínica para confirmar tal vez un diagnóstico o respaldar lo que estamos pensando o no. En base a todo eso veremos después qué tratamiento podemos seguir. La pirosis es un síntoma, es la sensación de calor, ardor o quemazón que nos dice el paciente que lo siente por detrás del esternón y suele muchas veces ascender hacia la faringe y a veces nos da una sensación de desgarramiento. A veces se puede confundir inclusive con un dolor del infarto. Generalmente es un síntoma funcional provocado por la distensión brusca del esófago. Puede haber también ser provocado por lesiones esofágicas bajas, gastritis crónicas, disinesias esofágicas reflejas, etc. Muchas veces esa distensión, ese aire, termina siendo un eructo muy fuerte. La dispepsia la reconocemos generalmente como el malestar o el dolor localizado en la parte superior del abdomen como por producto de una mala digestión. Esto puede ser, esta molestia crónica o suele ser recurrente, generalmente de más de un mes de duración y posterior a la ingesta. Síntomas relacionados con la dispepsia, el paciente tiene una saciedad precoz, o sea, con muy poco alimento ya no tiene más hambre. Enseguida, después de ingerir, tiene una gran distensión abdominal.
empieza a tener eructos, acidez, a sentir ardor y muchas veces se acompaña también de náuseas. Un 40% de estos pacientes tienen esta sensación de dispepsia por una causa orgánica. ¿Qué quiere decir? Que hay una úlcera gastroduodenal detrás, o un reflujo gastroesofágico, o incluso cáncer gástrico. Pero el 60% restante va a tener una dispepsia esencial, idiopática o no ulcerosa, donde no afecta el estado general de los pacientes. Signos y síntomas que nos pueden sugerir enfermedad orgánica detrás de la dispepsia son que el paciente sea mayor de 50 años, que tenga una pérdida de peso importante o se vea directamente anoréxico, que presente también disfagia u odinofagia, dolor al tragar, que esté ictérico, el color amarillento de la piel, ¿sí? O anémico, también piel más pálida, que suele normalmente ingerir antiinflamatorios no esteroideos. Eso puede dañar la pared, la mucosa gástrica, y también que haya manifieste antecedentes de haber sido tratado anteriormente y no tener resultados. En cuanto a la dispepsia esencial, podemos tener distintos tipos. Uno es tipo reflujo, donde el paciente presenta acidez y regurgitación gástrica. La ulcerosa, donde va a tener más dolor epigástrico, que va a calmarle con la ingesta de antiácidos. Y también la que tiene un trastorno de la motilidad, que va a presentar la saciedad precoz, esa distensión después de la ingesta postprandial, también náuseas, vómitos, pero no va a tener presencia de dolor. Bien, generalmente detrás de esta hay una infección por Helicobacter pylori, también puede haber un reflujo biliar dentro del estómago o directamente un síndrome de mala absorción, generalmente de hidrato de carbono y la presencia o no de parásitos. Entonces, en la evaluación, siguiendo este flujograma, el paciente que se presenta con dispepsia, evaluamos si tiene síntomas y signos de alarma. Si no lo tiene, lo primero que podemos hacer es pensar en Helicobacter pylori y estudiarlo en ese caso. También podemos hacer un tratamiento directamente empírico, pensando que lo tiene, y si resuelve o no los síntomas, vamos a ir tal vez a una endoscopía, si no los resuelve, ¿sí? Como también si tuviera ya los signos y síntomas de alarma. Si la endoscopía es positiva, se hace el tratamiento según donde se encuentra la lesión, y si es negativa, se sigue observando y haciendo un tratamiento empírico. Los síntomas y signos son las náuseas y los vómitos. El vómito, también conocido como emesis, es la expulsión por la boca, ¿sí? En forma violenta del contenido gástrico, mientras que la náusea es solo la sensación o el deseo que tiene el paciente de que va a vomitar. Ahora, si el paciente lo que expulsa, ya sea de esófago, estómago o duodeno, es sangre, se va a denominar hematemesis. Generalmente los vómitos son precedidos por náuseas, ¿sí? Y estas acompañadas de actividad parasimpática refleja. O sea, uno antes se siente tal vez medio mareado, empieza a sentirse sudoroso, una sudoración fría, y esto se da por el estímulo de dos centros vulvares que coordinan justamente el vómito: el centro del vómito y la zona reflexógena quimioreceptora. El primero, tal vez un mal olor o mal gusto en la boca, tal vez movimientos como aquellos que se marean y vomitan por viajar en barco, y la distensión abdominal puede ser también provocar este signo. Y el segundo ya directamente
o sea, la zona reflexógena quimiorreceptora por toxinas, por radiación, por fármacos. Importante ver que si el paciente vomita y lo que vomitas es alimento directamente sin digerir, quiere decir que hay una patología esofágica. Tal vez el esfínter esofágico inferior no abrió y quedó el alimento en el esófago. Eso es muy importante para pensar en oclusión pilórica o directamente una gastroparesia si es que no está digerido el alimento. Ahora, si la sangre que expulsa es rojo rutilante, pensemos dónde está la hemorragia o qué tan grande es la hemorragia, ¿sí? Cuanto más oscura es la sangre, más estuvo expuesta al proceso digestivo, o sea, a los ácidos del estómago. Y si es bien roja, uno piensa que no o que lo estuvo poco tiempo. Pero también tiene que ver con la cantidad. Entonces tenemos que ver la cantidad de la hemorragia y tal vez la ubicación si presenta un color más oscuro. Si es más distal, digamos, más en el estómago. Tenemos que diferenciar el vómito periférico del central. El periférico hay una estimulación del reflejo vomitivo, ¿sí? Es más o menos el que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, el vómito central hay una estimulación directa de los centros vomitivos. Por ejemplo, en una lesión del sistema nervioso central. Lo que puede hacer es tal vez un tumor o una meningitis haga que aumente la presión, ¿sí?, en el sistema nervioso. Eh, por ejemplo, un tumor que provoque una hidrocefalia. Y eso haga que el contenido directamente, o sea, el vómito se presente sin náuseas, ¿sí? Y generalmente se expulsa en forma de proyectil. Por eso se lo conoce como vómito en escopeta. Entonces es importante que no está precedido por náuseas. El paciente de un momento a otro vomita, pero muchas veces está precedido por dolor de cabeza muy intenso. Hay que pensar en los síntomas asociados al vómito. Uno puede ser dolor, donde puede venir detrás una patología biliar o pancreática, algún tipo de cólico intestinal o por alguna obstrucción, eh, donde el dolor va a preceder al vómito. Primero duele y después el paciente suele vomitar. Y a veces el vómito alivia un poco el dolor. Si el paciente ha perdido peso en forma importante en el último tiempo, ya podemos pensar en malignidad detrás, como el cáncer, o directamente una úlcera con obstrucción pilórica. El paciente que viene ya con una historia de pérdida de peso y vómitos de larga data puede pensarse en una causa psicógena. ¿Sí? Digamos, un paciente que no le trae tantos trastornos, o sea, no hay una malignidad detrás en realidad. Si el paciente le ocurre acompañado de vértigo, ¿sí?, puede ser de causa laberíntica. A veces un vértigo posicional hace que el paciente también vomite en el momento del vértigo. Y como hablamos anteriormente, el paciente que tiene un aumento de la presión intracraneal, tal vez por una hidrocefalia, se acompañe de una cefalea intensa, rigidez de nuca, por ejemplo en la meningitis. Entonces, el examen físico de estos pacientes tenemos que constatar distintas cosas. Uno, que el paciente no esté deshidratado de tanto vomitar, ¿sí? Después, evaluar la temperatura, la diferencia de temperatura axilar y rectal. Eso nos puede decir si hay o no infección a nivel abdominal. También la frecuencia cardíaca, si está muy elevada o no. Si el paciente presenta o no hipotensión ortostática, si hay algún trastorno o déficit neurológico, cómo está la peristalsis y los ruidos hidroaéreos, si hay chapoteo gástrico, que vimos anteriormente en el síndrome pilórico, si hay una gran distensión abdominal, si hay dolor. Bueno, son todas cosas a tener en cuenta en este tipo de casos. En estos pacientes debemos hacer o pedir también análisis de laboratorio, análisis de sangre y evaluar obviamente el contexto clínico del paciente.
Bien, ahora nos toca el dolor abdominal. En el caso del dolor abdominal puede ir desde un simple malestar hacia un dolor fuerte pero que no implique riesgo de vida, o lo que llamamos abdomen agudo, donde el síndrome presenta dentro de sus principales síntomas el dolor abdominal y va a requerir una inmediata intervención. El abdomen agudo en la mayoría se resuelve con tratamiento médico solamente, o sea que no requiere cirugía. Pero si el dolor persiste por más de 6 horas, ya nos habla de una alta probabilidad de que el paciente requiera para su solución justamente una cirugía. La estadística dice que el 45% de los pacientes que se presentan con dolor agudo generalmente es eh, producido por una apendicitis aguda en un 25% de los casos y un 10% más de pacientes que presentan una colecistitis. La imagen de arriba a la izquierda podemos ver una gran cantidad de aire a tensión dentro de una víscera hueca, lo cual produce mucho dolor. Fíjense que en la parte inferior hay un nivel líquido. En la derecha, fíjense que hay aire, pero que nos deja ver completamente el hígado, por ejemplo. Eso habla de un neumoperitoneo. Y abajo a la izquierda, bueno, justamente una cirugía donde vemos también la distensión eh, del intestino, ¿sí? De lo que es víscera hueca llena de aire a tensión. Vamos a encontrar dolor manifestado por un dolor visceral, un dolor referido, pero también puede ser producto de un dolor somático. El dolor visceral sabemos que es un dolor generalmente tipo sordo, mal localizado. Obviamente van a ser de las vísceras cubiertas por el peritoneo visceral, ¿sí? Los órganos abdominales. Generalmente puede ser producto por una obstrucción en el intestino delgado, por un dolor hepático, una hepatitis o una pancreatitis, pero también puede ser una isquemia por trombosis mesentérica o tal vez la inflamación de la apendicitis. En cambio, el dolor somático suele generarse en el peritoneo parietal. La causa generalmente es inflamatoria bacteriana, provocando una peritonitis, o tal vez química en una úlcera perforada. Va a haber generalmente un espasmo de la musculatura abdominal, el abdomen en tabla que vimos anteriormente. Generalmente el dolor se localiza en el sitio de lesión, es brusco e intenso y lo exacerban los movimientos abdominales, la tos y la respiración. Recordemos igual que tal vez en una peritonitis ya duela totalmente en forma completa el abdomen. Vemos que en la apendicitis inicialmente el dolor es visceral, donde hay una obstrucción y una distensión justamente del apéndice y el dolor se percibe muchas veces en epigastrio. Si progresa la inflamación, esta estimula al peritoneo parietal y el dolor cambia. Entonces va a aparecer en fosa ilíaca derecha, ya en el punto de McBurney, y va a ser un dolor de tipo intenso con contractura muscular localizada. Recuerden que también suele doler a la descompresión, no solo a la compresión. El dolor referido tiene origen en unas estructuras viscerales, o sea, en una víscera, pero se percibe a distancia del órgano. Generalmente la sensación dolorosa es proyectada a nivel de la piel. Las manifestaciones que tenga el paciente y el estado general se van a pedir estudios complementarios como exámenes de sangre de laboratorio, radiografía de pie y también de cuito dorsal, tanto de frente como perfil. Uno podría ver niveles hidroaéreos, ¿sí?
También se puede pedir una tomografía y una resonancia magnética. Distintos estudios tomográficos o resonancias nos pueden hacer ver o manifestar alguna obstrucción intestinal, imágenes hidroaéreas, ¿sí? Con estancadas, tal vez en una peritonitis, algunas lesiones específicas, tumorales o sangrados, pueden estar presentes, por ejemplo, en una tomografía. Recordemos que la tríada digestiva se caracteriza por vómitos, hematemesis, que acompañan a un fuerte dolor abdominal. Como tema de esta clase son los trastornos de la defecación. Generalmente la defecación es indolora, se evacúa materia fecal normalmente formada, sin sangre ni secreciones patológicas. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden presentarse durante la defecación? Bueno, una es el dolor, la presencia de hemorragia, la presencia de secreción y el síntoma de pujos y tenesmo. Bien, el dolor puede aparecer en forma espontánea o ser provocado en el momento de la defecación. Puede ir desde una simple molestia hasta ser realmente insoportable. En las hemorroides prolapsadas, el dolor aumenta al defecar, al sentarse el paciente, al caminar o toser. El dolor de la fisura anal también aparece al defecar y puede perdurar varias horas después, también acompañarse de algo de sangrado, secreción y prurito o picazón. En las fístulas o abscesos ya existe supuración crónica, además de la picazón. Bien, la aparición de hemorragia puede venir de distintos lados. Por ejemplo, la de origen anorrectal generalmente se va a denominar rectorragia, pero las deposiciones de sangre o con sangre se llaman hematoquesia, porque no sabemos bien en este caso su origen. Muchas veces puede haber unas pequeñas gotas sobre la materia fecal, lo que va a ser indicio de hemorroides o fisura anal, o sea que la lesión sangra algo, pero mancha la materia fecal. En cambio, hemorragias más abundantes hacen pensar de tal vez una colitis ulcerosa o de divertículos o de un origen superior. Pero tengamos en cuenta que cuanto más oscura es la sangre, y ahí se denomina melena, se sospecha un origen todavía más alto, porque quiere decir que estuvo sometida al proceso digestivo. La presencia de secreción puede ser mucosa por hiperactividad glandular o directamente purulenta por una fístula anorrectal. Y los síntomas de pujos y tenesmo se refieren al pujo, ese dolor abdominal donde el paciente no termina de evacuar y tiene una sensación fuerte de dolor anal. Y el tenesmo es la sensación que tiene el paciente de el recto ocupado permanentemente, o sea, como que si tuviera que evacuar constantemente. Ambos síntomas suelen coexistir. Hablamos de diarrea y constipación. La diarrea de origen rectal generalmente es de escaso volumen y se acompaña por los síntomas anteriores. Y la constipación también de origen rectal suele deberse justamente por disinesia rectal, un trastorno de la motilidad. ¿Sí? Se observa en ancianos, pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o enfermos crónicos. Bien, por último definimos como enterorragia la expulsión de sangre fresca por el ano.
generalmente es sangre que se va derramando a lo largo del intestino por cualquier causa y termina saliendo en forma rápida y sin ser modificada, o sea, es de un rojo rutilante. Con cualquier herida podría brotar así, por ejemplo, una herida externa en la piel, pero en este caso se llama enterorragia cuando esa expulsión de sangre eh, se da por el ano. Mientras que la melena sería similar a la anterior, pero en este caso es digerida, o sea, viene de un sangrado mucho más alto que fue realmente mezclándose con las heces y es algo más homogéneo y de color negro. O sea, sería caca de color negra y a eso llamamos melena. Y tenemos que pensar que el sangrado es superior porque la sangre fue sometida al proceso digestivo y se mezcló de hecho con las heces. Bien, entonces recordemos y hagamos un repaso de los signos y síntomas que tenemos en esta sección, desde las náuseas hasta el vómito en escopeta, el sangrado que no sabemos de dónde es, que es la hematoquesia o directamente la melena. eh, Pensemos dónde está el sangrado según el color justamente de la sangre y si se mezcla o no con las heces y después de todos los síntomas asociados, sobre todo el dolor y la clínica que presenta el paciente. Cualquier duda que le quede de esta sección pueden presentarlas en los foros de cada comisión. Saludos a todos y a repasar.